constituida por la cochera. El uso parcial del inmueble con fines productivos, comerciales y profesionales con aprobación de la municipalidad respectiva no afecta a la deducción que establece este artículo. Segunda, modificación de los artículos 7, 8, 49 y 5.4 de la ley número 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la RENIET. Modifícase el artículo 7, el inciso E del artículo 8 y el artículo 54 de la ley número 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIET, en los siguientes términos. Artículo número 7. Son funciones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Letra N. Cumplir las demás funciones que se le encomiende por ley. O. Realizar la verificación de la autenticidad de las firmas de adherentes para la inscripción de toda organización política, así como para el ejercicio de los derechos políticos previstos por la Constitución y las leyes. P. Incorporar en el documento de identidad la discapacidad de las personas a solicitud de los interesados, así como emitir los duplicados. Artículo número 8. Para el desarrollo de sus funciones, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil mantiene estrecha y permanente coordinación con las siguientes entidades. Letra E. Organización de personas con discapacidad, comunidades campesinas y nativas reconocidas. F. Centros de salud públicos o privados que intervienen en el proceso de certificación de nacimiento o difusiones y discapacidad. Artículo 44. Se inscriben en el registro del Estado Civil. D. Las resoluciones que declaran la incapacidad y las que limitan la capacidad de las personas, así como también los certificados que declaran la discapacidad de las personas, indicando los porcentajes de restricción de participación establecidos por la ley. Artículo 54. Las clínicas, hospitales, maternidades, centros de salud públicos o privados y similares están obligados a remitir mensualmente a la oficina de registro de su jurisdicción una relación de los nacimientos producidos en dicho periodo, así como también información referida a la certificación de personas con discapacidad por causas congénitas o adquiridas. El reglamento de las inscripciones establece la sanción por el incumplimiento de dicha obligación. Disposiciones derogatoria única, deróguese o déjese sin efecto las normas que se opongan a la presente ley. Lima, julio de 2017. Listo, amigos, se ha dado lectura, y amigas, se ha dado lectura al proyecto de ley. Entonces, de acuerdo al procedimiento indicado inicialmente, vamos a proceder a escucharlos, no con el ánimo de repente de fastidiarlos, pero sí iniciamos por el lado derecho. La participación de cada uno de ustedes va a llegar en su momento y no ser repetitivos en cada una de las participaciones para no perder mucho tiempo en este tema. Listo, damos la palabra a nuestra amiga por derecha, si alguien quiere participar. Ramón, atento. Nuestro amigo por el lado derecho, Ramón. Van a participar en genérico general, ¿verdad? Para que cada quien... Claro, ponga así. Bueno, pasamos por la derecha y ya pierden su oportunidad de participar, ¿ah? Listo. Nuestra amiga Claudia va a participar. ¿Te echaron? Ayuda ahí a nuestra persona, por favor. No, genérico, ¿no? Las cosas que ustedes quieran proponer, incorporar, o la gente que vote. No, o sea, vamos modificando. Ya, ok. No, solamente la participación de cada uno de ustedes en el tema que quieran Es en el abordar. artículo ¿no? del acceso a la justicia. Ahí se menciona a las personas con discapacidad como sujetos de protección. No se nos menciona como
otros actores del proceso, ¿no? Solamente se nos menciona como, o bien como agraviados, o bien como agresores, pero no como, por ejemplo, un abogado cuando quiere desempeñar su función, o un juez. Entonces sería bueno que se mencione como que tiene derecho al acceso a la justicia, algo así como a desempeñar diferentes papeles en el proceso. Sería bueno que lo manejemos un poco así. Bueno, si nosotros leemos textualmente, dice: el Ajá. Estado garantiza a la persona con discapacidad el acceso a la justicia mediante ajustes razonables a fin de facilitar su participación en las actuaciones de diligencias propias del proceso judicial. Claro. Tú Ajá. participas no solamente como parte del proceso, denunciada, denunciante, demandado, demandante, Claro. también participas en un proceso como abogado litigante. Ajá, Entonces, claro. yo creo que ahí está totalmente claro. Ya, entonces esa sería la interpretación. Y lo otro es el punto de que se podía agregar, debería agregar ahí, ¿no? Que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección de Defensa Pública, como lo hace, por ejemplo, para los casos de alimentos, tenencia, también patrocine a las personas con discapacidad cuando se dé el caso de la vulneración de sus derechos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, el tema de plantear un amparo por el incumplimiento de sus derechos a darle los ajustes razonables, por ejemplo, ¿no? Porque esos, por ejemplo, a los niños pequeños el Ministerio de Justicia gratuitamente les lleva los procesos de alimentos, de filiación, tenencia, ¿no? A la madre en representación de los menores, pero a las personas con discapacidad no les lleva los procesos porque dice que son adultos y que solamente se protege a los niños, pero en este caso están en igual situación de vulnerabilidad, pues, ¿no? Sí, Claro, ya está si bien no es claro, solo sí, un está bien tu aporte. aporte, está bien tu aporte. Ya, le rogaría que en el momento de su participación, en lo posible, indiquen el artículo o inciso que quieren modificar, en lo posible, en lo posible. Continuamos, Charo. No, tú indícale, pues, indícale ahí. A ver, adelante, Rodolfo. Hola. Señor congresista, distinguidos colegas, en el marco del artículo 6º de la ley que establece los recursos que cada sector y niveles de gobierno deben asignar a la discapacidad, creemos que es necesario incorporar en las disposiciones complementarias y finales que los gerentes gerentes regionales y gerentes municipales deben dar cuenta de la ejecución presupuestal. ¿En qué sustentamos esto, congresista? El año pasado, 60.700 millones de soles se asignó a gobiernos regionales y locales, y en este momento, en el marco de la dinámica presupuestal, 58.000 millones de soles ya se vienen asignando a gobiernos regionales y locales, lo que va a crecer hacia diciembre. La norma del presupuesto público, el año pasado en su 19ª y 20ª disposición complementaria y final, y este año en la ley de presupuesto, en la 14ª y 15ª disposición complementaria y final, establecen el uso de hasta el 1% de los presupuestos institucionales para el tema de accesibilidad y la operatividad de Oredis y OMAPET. Y cuando usted revisa la ejecución de ese presupuesto, casi nunca se da o simplemente su ejecución es mínima, exigua. En tal circunstancia, creemos que en las disposiciones complementarias y finales debe comprometerse que los gerentes regionales y municipales deben darle cuenta al Congreso de la República sobre esos recursos, así como también los presupuestos públicos de políticas costeadas que existen en las diferentes departiciones del Estado. Este año y los últimos 3 años, 1.000 millones de soles se asignan a la discapacidad, pero no se ejecutan. El artículo 49 del proyecto establece la posibilidad de asignar un 1% para familiares reservados en cuota de empleo. Ahí, congresista, hay 2 artículos, 2 incisos, donde se habla de discapacidad permanente. Tiene que decirse discapacidad grave o total,
porque permanente puede ser alguien que tiene discapacidad moderada también. Entonces ahí lo que hay que cambiar es la terminología de grave o total. Una vez más insistir que es fundamental tomar en cuenta el asunto de la educación especializada en lo tocante a los artículos 35 al 44 sobre educación, deporte y cultura, porque insistimos, la educación para las personas con discapacidad visual y auditiva y para las discapacidades intelectuales debe ser altamente personalizada, individualizada. Hablar de ejemplos sería largo porque la educación inclusiva no permite una profundidad de formación, de capacitación, de ayudas complementarias que requiere una formación de este tipo de discapacidades y no encontramos en el proyecto que se haya tomado en cuenta, insistiendo que el 43% de la población con discapacidad es analfabeta. También, congresista, consideramos pertinente, no recuerdo exactamente si es el artículo 62, en los programas sociales existentes en el país, habla sobre una atención preferente a la mujer y al niño con discapacidad. Pero creemos que es oportuno extenderlo a todas las personas con discapacidad en condiciones de pobreza, así sea varón, adulto mayor, etcétera. Finalmente, congresista, creemos también que en el marco del artículo 81, en relación a sanciones o infracción grave, no solo se debe constituir como infracción grave al no tomar en cuenta asignaturas de accesibilidad y de diseño universal. El artículo 39 de la ley indica sobre formación superior de universidades públicas y privadas y exige la creación de asignaturas en materia de discapacidad que no necesariamente corresponden a la accesibilidad y al diseño universal en 10 facultades formativas: el derecho, el trabajo social, la educación, la medicina, la economía, la administración, la contabilidad, etcétera. La psicología también, y ahí creemos que también debe considerarse infracción grave porque la discapacidad es una multidisciplina, son ciencias diversas que tienen que estudiar los diversos campos de la actividad humana y que debe ser una exigencia que ya está contemplada en la ley, pero que debe infraccionarse severamente ante el incumplimiento de las más de 130 universidades, que ninguna, a pesar de 5 años de ley, ha desarrollado dichas asignaturas. Te agradecemos tu participación, Rodolfo, pero hay cosas que ya están dentro de la ley, pero sin embargo, Vanessa va a hacer una precisión sobre un artículo. Gracias. Julio, Julio, ¿verdad? Justamente en relación a tu propuesta es que los gerentes encargados del tema presupuestal puedan dar cuenta de la ejecución. Nosotros hemos incorporado, a propuesta justamente de ustedes, la 8ª disposición en el que le restablece de manera expresa el declarar el día 16 de octubre el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, y ustedes proponían que ese mismo día el Congreso reciba al Premier para que dé cuenta de la ejecución a nivel nacional en temas de discapacidad, el resultado de los programas, el resultado de las políticas. Bueno, nosotros hemos propuesto además, incorporado a propuestas de ustedes, porque también lo consideramos pertinente, que los gobiernos regionales, los gobiernos locales, el alcalde dé cuenta en audiencia pública a sus consejos, el Consejo Regional, el Consejo Municipal, ya sea provincial o distrital, den cuenta también a ese nivel de los resultados de la ejecución presupuestal, de la política que implementan para personas con discapacidad, de los programas que desarrollan a través de su MAPET o sus OREDIs. Entonces, digamos, está recogido eso. No lo hacemos a nivel de Congreso porque eso implicaría que el Congreso reciba a cuántos gerentes municipales a nivel nacional y lo haría un poco complicado. Es más, actualmente muchas normas establecen esa obligatoriedad
de que se reciba a los ministros y resulta ser sesiones prolongadas, ¿no? Entonces yo creo que a nivel regional y local son los alcaldes responsables de los pliegos los que deberían dar cuenta de cómo va esa ejecución presupuestal, ¿no? Y ustedes también les permitiría tener un espacio de diálogo y de transparencia y de fiscalización, y también a los congresistas de estos temas a nivel local y regional. Gracias, Vanessa. Continúa nuestro amigo. Hola, yo soy Rodolfo. Rodolfo ha cambiado de cara. Sí, sí, Adelante, sí, Rodolfo. Gracias. Sí, estamos tratando de cambiar también. En principio, congresista, buenos días a todos los presentes. Congresista, agradecerle la oportunidad que a través de este proyecto de ley que originalmente fuera presentado por la FENADIT, se hayan acogido casi el 90% de las propuestas, informando de que, si bien es cierto, habían como 7 o 8 que tenían iniciativa de gastos, esta la vamos a presentar mediante un proyecto al Ejecutivo, en concordancia a lo que dijo el presidente el 28 de julio, que hasta proyectos de ley se podían presentar en el marco del Bicentenario. Y en el marco del Bicentenario no pueden estar excluidos ni al margen de la sociedad peruana el tema de discapacidad, que tal vez es el sector, como dije en la vez anterior, el más excluido y el más vulnerable de la sociedad peruana. Y precisamente hablando de cursos que obligatoriamente las universidades tienen que incorporar en las currículas de las diferentes facultades y escuelas, está el tema de la educación. Y quiero comenzar por este tema. Ustedes saben que, como se quiso imponer absolutamente de una manera vertical, porque ni siquiera respetaron lo dispuesto en el decreto que declaraba la década de la educación inclusiva, donde tenían que coordinarse con las organizaciones de personas con discapacidad la implementación de las políticas y programas, se ha ido erradicando de las universidades la enseñanza de la educación especial para personas con discapacidad. Estos cursos ya no se dictan casi en las universidades. Y en consecuencia, ¿qué está pasando con los colegios especiales, por ejemplo? Se improvisan y se incorporan en estos colegios personas o profesores que no están capacitados en temas de discapacidad, simplemente por el tarjetazo o la recomendación se van a estas escuelas. Y tanto la cosa está tan mal que del año pasado me parece que había en el presupuesto 167 millones de soles destinados para educación especial, solamente ejecutaron 86. Entonces no nos pueden decir que esto es un problema de recursos, este es un problema de deficiencias que existe en el sector de educación para atender esta temática. Si la encuesta nos dice que hay más de 950.000... Bien, y vamos a dejar por unos momentos esta mesa de trabajo en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre para trasladarnos a la Sala Grau, en donde va a sesionar la comisión El Lavallato, nuestra compañera.